Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos. Es para nosotras un placer que ustedes estén pues aquí celebrando esta gran figura que es San Pablo para toda la Iglesia Universal. Así que vamos a aprovechar al máximo este espacio. Esto de verdad que es un regalo pues muy bonito de Dios. Así que aprovechémoslo al 100 porque San Pablo tiene mucho que decirnos a nuestra vida personal, a nuestro camino como iglesia y a nuestro camino como pueblo. Así que bienvenido. Déjenme hacer mi reflexión posiblemente desde un poquito del conflicto, ¿verdad? Pienso que, y en lo personal me gusta hacer esa afirmación. Hace algunas semanas, una amiga, miembro de nuestra iglesia, por cierto, profesora de Sagrado Corazón en Periodismo, Carmen Sara García, se me acercó y me preguntó lo siguiente: reverendo, ¿cuál es el objetivo de la unidad? Y a dónde nos lleva la unidad, ¿verdad? Y en esa reflexión que trabajamos en este tema de la unidad del cristiano, de la unidad de la iglesia con letra mayúscula, así que quisiera limitarme simplemente a algunas reflexiones basadas en el texto que me asignó Simona, pero también mirando un poquito el libro de los Efesios, y obviamente la tradición evangélica no puede dejar pasar por alto el Evangelio de Juan, eso que dice que para que todos sean uno, ¿verdad? Porque esa es mi tradición, desde la perspectiva evangélica unida, para allá para el 1800, ¿verdad? Al principio del siglo pasado, la iglesia puertorriqueña se cuestiona y se plantea un nuevo escenario de desarrollo, ¿verdad? Tanto religioso, económico, social, político, y dentro desde la perspectiva del protestantismo, se vincula o se trabaja la idea de generar una iglesia puertorriqueña, unida. Pero es interesante porque nuestros antepasados o nuestros padres de la iglesia pensaron en la unidad no como un elemento de crear una iglesia, sino que pensaron en la unidad como una agenda de trabajo para la iglesia, una agenda de transformación política, una agenda de transformación social desde esa perspectiva, porque planteaba el hecho de la idiosincrasia del nacionalismo puertorriqueño de aquel entonces, ¿verdad? Y pensar desde lo puertorriqueño, hacer un acercamiento a esa historia desde lo puertorriqueño, y afirmó entonces ese elemento de unidad que es tan importante desde nuestra perspectiva para que todos sean uno. Así que me parece importante afirmar esa vertiente de la unidad como ese mantener la unidad, como dice Efesios, mediante el vínculo de la paz. Y la paz aquí no es tranquilidad, ¿no? Aquí me parece que la paz también es un confrontarse, ¿no?, con esas realidades en las que nosotros vivimos. Así que dar por sentado que la unidad es un hecho, a mí me parece que es un error, ¿verdad? La unidad no es un hecho, no lo fue, no lo es, ojalá lo sea, pero no es un hecho. Pensar desde esa perspectiva me parece que es un error. Se trata, me parece, de un don o de una capacidad que nos ha sido dada y tenemos que reconocer como ese principio o como ese deseo de lograr esa unidad. Tenemos que reconocerla y tenemos que mantenerla y desarrollarla. Me parece que se basa en esa relación, obviamente lo han dicho los compañeros, de ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí se da ese elemento poderoso, ¿no? En contraste con otros elementos. Así que se habla de la unidad como algo a lo que tenemos que llegar, a lo que tenemos que llegar, a lo que tenemos que lograr. Es una de las metas, me parece a mí, que la iglesia debe plantearse o seguir planteándose, que nosotros caminemos
trabajando para ese elemento y pienso que ese elemento, en afirmar lo que nos une, y yo creo que lo hemos dicho claro, no tanto en lo que nos desune, aunque lo que nos desune no lo podemos ignorar, porque cuando ignoramos lo que nos desune, ignoramos las realidades de la gente. Yo creo que hay que hacer un análisis de lo que nos desune. Yo creo que hay que reflexionar en ese elemento, ¿verdad? Porque posiblemente al reflexionar y hacer el análisis más profundo, vemos que no nos desune, ¿verdad? Y que nos puede unir en algún momento. Por eso la pregunta acá que nos hace Simona: ¿está acaso dividido Cristo? ¿Es Cristo el mismo para todos y para todas? ¿Cuál es la aportación? Me parece que para nosotros una pregunta importante, en la construcción del cuerpo de Cristo. ¿Cómo nosotros y nosotras aportaremos a esa construcción de ese cuerpo de Cristo? Como bien dice Ibeliz, que en muchos de los casos lo mutilamos, ¿verdad? Lo cortamos. Pero ¿cómo transformamos? A mí me parece que la unidad también tiene un elemento profundo de transformación. Y no transformar la iglesia para decir que la iglesia está unida. Pues Rubén y yo pues trabajamos juntos, estamos ahí chévere, somos amigos. Yo compro ese elemento de que la amistad provoca la unidad. ¿Verdad? Yo compro eso, me parece que es cierto. Pero tiene que haber un elemento de transformación. La unidad nos tiene que transformar. Y no solamente transformarnos como seres humanos, como cristianos, religiosos, sino que nos debe transformar como entes participantes de una sociedad que necesita ser transformada también. Así que la unidad debe tener ese elemento particular que me parece importante. La unidad nunca fue, me parece a mí, planteada para lograr uniformidad. Ya lo hemos visto, estamos de acuerdo. Sino más bien para lograr la realización de una misión, de un trabajo, de una evangelización, en este caso en el contexto nuestro. Así que se nos da como una herramienta, y yo pienso que es una herramienta de transformación. En mi tradición, en la unidad de las tres iglesias, cristiana, Hermanos Unidos y congregacional, se planteó la creación de un nuevo ser humano, con una identidad, y una identidad muy marcada política, una identidad social, una identidad educativa. Y desde esa transformación de unidad que provocó la unidad, se debió o se debía haber generado un nuevo ser humano que cambiara una realidad. Claro, pero como yo estoy hablando desde el conflicto, el poder y los estilos de liderazgo, porque parece que en 1 Corintios tenemos problemas de poder, un poder serio y un problema de liderazgo serio que está planteado ahí también. Entonces, en nuestra historia, el poder y lo que yo voy a llamar el fanatismo religioso dislocaron ese elemento de lograr una iglesia más amplia en términos de unidad. Así que no hay duda, que me parece a mí, que la unidad es planteada con esa diversidad y con esa pluralidad, unidad que asume la diversidad de tal modo que esta no es un factor de división, sino de enriquecimiento espiritual y de todo el sentido, y como una expresión multiforme de la gracia que planteaba Rubén, y de la gracia y de la sabiduría de Dios. Así que la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Es Jesucristo el centro del Evangelio como un mensaje que alcanza a todos y a todas y a nuestra tierra. Así que me parece importante, y si lo queremos poner tal vez como alguna meta, que está íntimamente ligada a otras que quiero plantear en esta reflexión, que nos ha tocado entonces afirmar una unidad para transformar. Una unidad para transformar. Y yo quiero afirmar transformar no solamente una iglesia, sino transformar una nación completa. Transformar un ser humano, provocar un nuevo ser humano. Con un alto sentido de compromiso. Me parece que la unidad tiene que ese elemento de transformación, pero tiene que tener un elemento profundo de compromiso hacia nuestra tierra, hacia nuestra realidad que estamos viviendo. Así que nos debe plantear una clara y profunda comunicación, transformación, compromiso, comunicación.
una profunda comunicación que redunde en un dinamismo profético. Y yo estoy de acuerdo con esta señora que escribe en el periódico El Nuevo Día. Que me vaya el punto. Montero. Maya. Hace unos meses atrás dijo, la iglesia protestante, cuando el Partido Popular está en poder, hace silencio. Dijo, bueno, le buscaron en el periódico del Nuevo Día. Y me parece interesante porque nosotros, tal vez en el hecho de la unidad, le quitamos el conflicto para mantener la unidad. Yo no sé ustedes, pero yo no percibo la unidad sin el conflicto. Yo creo que ese elemento nos provoca la transformación, nos provoca el compromiso y nos compromete una comunicación profunda que se debe redundar o debe empujarnos a un dinamismo profético. Y me parece esto fundamental en el tema de la unidad en este tiempo en el que nosotros estamos viviendo en esta tierra puertorriqueña. Pienso que el propósito de Dios que es en Jesucristo, vaya tomando forma en la comunidad cristiana hasta el punto que se manifieste por medio de ella. Esto significa entrar, entre otras cosas, que Dios quiere usarnos para el cumplimiento de su propósito de salvación, con lo que implica hacer salvación, para nuestra tierra borincana. Somos bendecidos para bendecir. Y somos salvos para servir en la misión de Dios de renovar la creación y de renovar el ser humano. De renovar la creación y de renovar al ser humano. Así que la pregunta que nos debe acompañar en este tiempo como iglesia es cómo conectamos la misión o la visión que tenemos como iglesia y nuestra manera de ser y de actuar frente a los problemas que nos rodean en la sociedad puertorriqueña. Cómo nosotros nos acercamos a esa realidad en la cual nosotros estamos viviendo, para no ser una iglesia desencarnada de su realidad, porque posiblemente estamos de acuerdo conmigo, y si no también, pues no hay problema conmigo. La iglesia en muchos de los casos está desencarnada de la realidad de la que vivimos, ¿verdad? En la mayoría de los casos está desencarnada totalmente, afirmando una unidad, ¿verdad? Afirmando una unidad. Así que nuestro llamado es a ser testigos del propósito de Dios revelado en Jesucristo, y en este propósito de transformar y de reconciliar de todo o con Él en todo y entre sí. Esto incluye el hecho de trabajar arduo, de un trabajo arduo y comprometido de toda la iglesia por ese proceso o esa dinámica de la unidad. Y por consecuente, la oposición de todas las formas de violencia que azotan a nuestra patria y de los poderes y de los estilos de liderazgo nocivos que tenemos en este país. Así que no podemos perder el énfasis o la visión en la regeneración, me parece importante, de nuestra tierra y de nuestra gente, pero ello va a requerir del servicio y de la entrega, de la dedicación y del compromiso de todos los miembros de la iglesia para afirmar ese elemento y ese sueño del reino de Dios, que dice Pablo que está, pero que no está, que viene, pero que todavía no, pero que ya sigue, pero que ya no. Así que el signo de la unidad de la iglesia tiene que ser un acto profundo de humildad. Estoy de acuerdo contigo, Evelyn. Tiene que ser un acto profundo de humildad y de muerte. Para nacer a una nueva realidad, una realidad más justa, ¿no? Una realidad de espacio, una realidad donde haya cupo para todos y para todas, ¿no? Una realidad donde dice que no hay, no porque no existan, sino porque no hay, estoy de acuerdo, uno por encima del otro. En esa realidad debe haber espacio para todos y para todas, porque los tiempos nuestros nos exigen una iglesia capaz de enfrentarse unida en la pluralidad y en la diversidad
a la realidad de nuestro país. En el caso nuestro, de nuestra tradición evangélica, nuestros antepasados entendieron muy bien, y así lo plantea el doctor Samuel Silva Gotay en su libro de protestantismo, ¿no? Era imperativo, y cito a Samuel, la formación de un hombre nuevo, de un ser humano nuevo, en aquel entonces. Porque necesitamos una nueva realidad, ver una realidad nueva, y necesitamos un ser humano nuevo para esa realidad. Así que tomar a la ligera el acto de unidad es faltar al testimonio inspirado por el Espíritu Santo. La unidad de la iglesia no tiene más fundamento que la palabra de Dios, la palabra misma. Y dice Juan 17:23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo, Puerto Rico, conozca que tú me enviaste y que los he amado a ellos como a mí me has amado. Así que cuando hablamos de la unidad, estamos hablando del centro de la identidad como huella de la presencia de Dios en nosotros. Como esa huella de la presencia divina que habita en nuestras vidas. Estamos ante la huella que lo hemos planteado acá también, de la Trinidad, que se proyecta en la iglesia, convocándola a participar en un ministerio de vida para todos y para todas. En un ministerio de vida para todo el país. En un ministerio de vida para toda la gente. Para toda la gente, inclusive para los que son distintos posiblemente a nosotros y a nosotros. Y que la iglesia, cuidando su doctrina, ha rechazado o pone límites para esas personas. Así que me parece que la iglesia tiene que ser esa casa de unidad, de transformación, de compromiso, de comunicación, de dinamismo profético. Le falta voz posiblemente a la iglesia. Le falta voz porque la iglesia posiblemente, en aras de mantener la unidad, acorta la voz para que no haya cismo, ¿no? Para que no haya cismo. Y me parece equivocado. Así que la unidad no es automática. La unidad afirma un compromiso, requiere un compromiso. Compromiso, que es una palabra que está emparentada a comprometer, ¿verdad? Es comprometerse juntamente, mirar juntos en la misma dirección, pensando posiblemente distinto, deseando el mismo punto de llegada, la vida chorro, la vida más allá de las realidades que vivimos, como afirma Juan 10:10, pero además deseando hacer los caminos juntos y juntas. A mí me parece importante hacer los caminos juntos y juntas, que uno de los problemas de nuestra realidad puertorriqueña y nuestra realidad religiosa es que tenemos muchos grupos haciendo cosas extraordinarias, buenas, no estoy diciendo que no, pero con el pensamiento que son las mejores. Y a mí me parece que es importante que encontremos ese caminar juntos y juntas para llegar al mismo fin, en otras palabras, gastar la vida juntos. Gastar la vida juntos. Tenemos los mismos motivos, tal vez las mismas esperanzas. Compromiso, por tanto, es seriedad y reflexión en el momento de asumirlo. Compromiso es también hipotecar posiblemente el futuro, es decir, incluir unas posibilidades de acción, de trabajo, para perseguir los objetivos propuestos. Que cada miembro del cuerpo ande en mansedumbre, dice Efesios 4:2. Esto no es otra cosa sino la virtud que nos permite reaccionar con asertividad ante las actitudes hostiles en las que nos estamos enfrentando como pueblo y como gente en este momento. Así que la unidad exige un alto grado de compromiso. Y el primer obstáculo de la unidad, desde mi perspectiva, es el mal llamado celo, que yo llamaría entonces también fanatismo, que aborta lo que podría ser el testimonio más contundente y diáfano de la iglesia de unidad para este tiempo. Ese celo que aniquiló en el principio del siglo pasado, que se formara una iglesia puertorriqueña protestante, unida, con un fin común que era la transformación del país. Ese celo, ese fanatismo deslocó el proyecto de unidad, de transformación del país. Y yo me voy a atrever a hacer más.
dislocó el proyecto político de llegar a ser una nación libre. Yo estoy profundamente convencido de eso, en aras del fanatismo y del celo denominacional. Y los historiadores de la iglesia, que yo no soy, lo pueden plantear desde otra perspectiva, ¿no? Lo han planteado. Así que ese fanatismo, mi hermano y mi hermana, que aniquiló y que sigue aniquilando, exacerba entonces esas energías y esa ceguera. No se nos han caído las escamas todavía, ¿no? Nos toca a nosotros y a nosotras, la iglesia, seguir no solo afirmándola, sino viviéndola. Porque la unidad es algo más que afirmarla. Yo creo que hay que vivirla. Hay que vivirla. Y miren, en odio y en amor. Porque toda relación se da en veces odio y en veces se da en amor. ¿O no? ¿Sí o no? Con gran sentido de compromiso. De dedicación en nuestro quehacer como iglesia puertorriqueña. Más allá de nuestras diferencias doctrinales o de los nombres que podamos tener. Y créeme que es serio cuando le digo que Puerto Rico está sumido, ay Dios mío, en un legalismo, fanatismo extraordinario. Así que me parece importante, gente de Dios, que nosotros estamos retados a ser ejemplo de unidad. En ese sentido no lo somos de todo claro. Así que hoy Puerto Rico vive una de las crisis religiosas más profundas de la historia. Como iglesia estamos entonces retados a dar testimonio de unidad a nuestro pueblo ante un problema, un issue de poder, un issue de liderazgo, un issue de identidad. En serio. Así que hay una gran división en nuestro pueblo, un pueblo que se denomina a sí mismo como un pueblo con profundas raíces religiosas. Los enfrentamientos que vivimos actualmente prácticamente en todos los niveles de nuestra sociedad generan divisiones y reabren heridas del pasado que conducen a la quiebra espiritual y moral de nuestro país. Es por ello la importancia que tiene este camino hacia la unidad de la iglesia como proyecto de la nación. La unidad tiene que verse. Esto no es algo que yo oro por ustedes para que haya unidad, pero no estoy dispuesto a cooperar. La unidad tiene que verse y tiene que afirmarse. Recuérdenlo muy bien, porque habla de esa afirmación. Y para mencionar algún salmo, el Salmo 133, que dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos en armonía. Porque puede haber muchos expertos en diferentes áreas del trabajo o del quehacer teológico o social del país, con buenos proyectos. Yo no estoy diciendo que no, pero si cada uno toma su propio camino, no va a ser un proyecto de excelencia de transformación nacional. Aquí estamos retados a una transformación total. Puerto Rico nos está exigiendo una transformación total. Y yo creo que la iglesia tiene mucho que aportar en esa transformación nacional. Así que es la iglesia, por nacimiento, y aquí sí estoy de acuerdo también con Ibeliz, donde no hay un ustedes, sino un nosotros. Un nosotros. Un nosotros y un nosotras que nos define como familia, que nos define como pueblo de Dios y que nos marca la ruta a seguir, para que todos sean uno desde la perspectiva de mi tradición. Un nosotros que nos une a nuestros hermanos y nuestras hermanas en un acto de comunicación y comunión, donde se sustituye y se sacrifica, se tiene que sacrificar el yo como plural de modestia y de ser eclipsado por la cruz de Cristo. Humildad y modestia son un sentir de pequeñez sin una pizca de complejo ni de prejuicio. Me parece importante eso. Así que cuando en la iglesia y en la sociedad puertorriqueña deberíamos usar el nosotros más que el yo, estaremos caminando o estaremos en el camino de convertir la utopía de la bienaventuranza en realidad. Gente de Dios,
En el reino de Dios que predicó Jesús, solo hay un sitio para uno. Solo hay un lugar para nosotros. En nosotros. Mientras tanto domine el yo, ya sabemos que el egoísmo no tiene cabida, va a tener cabida en la iglesia. O como dice un himno muy hermoso de católico, un autor católico, Cesareo, cuando el odio y la violencia no existan en nuestro corazón, el mundo sabrá que por herencia lo aguarda la paz y el amor, dice. Así que gente de Dios se identifica con nosotros. Dios se identifica con nosotros, no con nuestros yoes. En nosotros. Así que me parece importante afirmar que debemos estar dispuestos a aportar a la armonía de la iglesia, del ministerio, sin importar si tienen mucha o poca educación a la gente. Sin importar si eres reverendo, pastor, sacerdote, obispo, monja, novicia, laico o laica. Sin importar que llevas un día en la iglesia o 30 años o 40 años. Sin importar que hayas leído o no leído toda la Biblia. Estamos retados todos y todas a aportar a ese camino de la unidad. Porque yo creo que la unidad no es el propósito final. La unidad es el camino para lograr la transformación total del ser humano, de la creación y de la nación. Es el camino, no es el fin, es el camino para lograr esa transformación. Así que la unidad trae como resultado transformación. Se lo mencioné, no voy a hacer más énfasis en eso. La unidad construye puentes de comunicación, tiene que construir puentes de comunicación. El problema es que no somos tan humildes para poder escuchar a los demás, ¿no? Ese es un gran, serio problema que tenemos en este país. La fastidiosa humildad, ¿no? La gente no quiere ser. Entonces hablamos y no escuchamos. Así que la unidad nos tiene que convocar y nos tiene que interpelar a la reconciliación y a la conversión. La conversión. Así que me parece que es importante ese elemento de valorar esa unidad. Así que yo les hago un llamado a la fraternidad y a la restauración. Los conflictos que vivimos como sociedad no son simples y van a requerir de nosotros y de nosotras un testimonio de unidad inquebrantable. La unidad nos hace un llamado a un profetismo dinámico en este tiempo que tanto necesitamos. La iglesia necesita seguir teniendo voz. Tiene que clarificarla, tiene que articular los miedos de las cuerdas vocales para no hablar, tiene que superar eso, porque nos exige este tiempo ese profetismo dinámico. Como iglesia tenemos esa gran responsabilidad de ofrecer al país el gozo de la fe en Dios, pero también que ese gozo sea para todos y para todas. Así que yo me parece y quiero afirmar que así somos, un pueblo de la alegría, heraldos de una profunda esperanza que no defrauda, nacida de la fe, afirmada en la palabra, ¿verdad?, de Dios, y de la confianza en esa promesa extraordinaria. Pero déjeme decir algo que yo rechazo también, para terminar. Porque me parece que la unidad tiene que engendrar vida y transformación. Yo rechazo, en el caso personal, que me encuadren previamente en una identidad, ¿verdad?, determinada como exigencia para poder hablar en el contexto en el cual uno pueda participar. Participar en el sentido de tomar parte de algo, ¿verdad?, humano, emocional o espiritual o religioso. Porque cuando uno mira su situación particular, y yo también, ¿verdad?, cada uno, yo también la mía, se encuentra perteneciendo a varios mundos, a varias realidades culturales y religiosas. Y no hay por qué privilegiar tal o cual pertenencia o tal o cual identidad. A mí me parece, y yo no quiero decir que soy simplemente evangélico o cristiano, o que soy puertorriqueño, o que vivo en Puerto Rico. He visto que tengo una riqueza mayor de la que participo, a la que emocionalmente me siento ligado. Por eso, cuando tengo que decir lo que soy, digo que soy todo eso, en toda esa realidad, pero soy puertorriqueño, pero con una mentalidad latinoamericana.
soy cristiano desde esa tradición evangélica unida, pero no pienso como todos los evangélicos unidos. Así que todo me hace ser partícipe de toda esa realidad y de toda esa historia, de mi vida, que ha sido encontrar para mí la armonía entre todas esas pertenencias, sin forzar tal o cual identidad hasta el punto del fanatismo. Yo quiero ser contundente en que el fanatismo es enemigo de ese camino de vida. Muy cierto. El fanatismo. Porque creo que el fanatismo es nocivo. Nocivo. Y ante eso requerimos un gran sentido de humildad. Así que me parece importante, hermanos y hermanas, que nuestro gran reto para este tiempo es dar un salto cualitativo para que cada miembro de la iglesia afirme y viva lo que grita Efesios, o lo que grita Pablo: un solo cuerpo, una sola fe, un solo espíritu, un solo bautismo y una sola esperanza, un solo Dios y Padre y un solo Señor, que es de todos, sobre todos y para todos. Amén. Esta unidad debe estar presente en todas las manifestaciones de la vida, al servicio de nuestro Señor Jesucristo y del ser humano. Caminemos entonces hacia la unidad, transformando, comprometido, comunicando y afirmando un profetismo dinámico en este país. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.